Hermanos y hermanas, muy buenos días. Luz Divina, el canal del amor de Dios, les da la bienvenida hoy, 25 de enero, a celebrar con toda la iglesia y con mucha alegría la conversión del apóstol San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Hoy, en esta fiesta tan importante, vamos a tomar la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra precisamente ese acontecimiento de la conversión de San Pablo. Es del capítulo 22, del 3 al 16. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrara, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Hermanos, ¿quién era Saulo? Enemigo acérrimo de los cristianos, de la iglesia. Era, como él mismo lo narra aquí en este pasaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles, alumno de Gamaliel, un judío muy docto, muy conocedor de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y él era un fariseo, un amante de la ley, de la Torá, del Antiguo Testamento. Por eso veía en Jesús y en los cristianos una corriente adversa que contradecía
todas esas enseñanzas que en parte eran invento de los hombres. Entonces, cuando él va camino a Damasco precisamente a perseguir a la iglesia, es cuando Jesús se le aparece en una luz brillante y él cae, dicen unos que del caballo, aquí no nombra ningún caballo, posiblemente iba en caballo, dice que cuando cae al suelo, la voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso Saulo, iba persiguiendo a Jesús? No, él no estaba persiguiendo a Jesús, Jesús estaba muerto, para ellos muerto, él estaba resucitado. Pero él no perseguía a Jesús, él perseguía a la iglesia de Jesús. Y como Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Hermanos, perseguir la iglesia de Jesús es perseguir a Jesús. Él y la iglesia son una sola cosa. Atacar la iglesia es atacar a Jesús. La iglesia católica es Cristo mismo. Él no le dice: ¿por qué persigues a mis seguidores? No. ¿Por qué me persigues? Porque la iglesia y Cristo son una sola cosa. Y mira lo que le dice Jesús a Saulo. Acaba de llegar a Damasco, que allá te dirán lo que tienes que hacer. Oiga, allá te dirán lo que tienes que hacer. ¿Quién? La iglesia. Y Saulo habló en persona con el Señor, frente a frente. Mas, sin embargo, va y se somete a la iglesia para que ellos le digan qué tiene que hacer. Contrario hoy a tantos protestantes, pastores, sin ofender a nadie, hablo con la verdad, como es la verdad. Tienen un sueño, o se suponen un sueño, una visión, o se imaginan que hablaron con el Señor, y van y fundan su iglesia. Y yo ayer era un borracho, era un delincuente, era un mujeriego, ahora me convierto y yo puedo fundar mi iglesia y bautizar y casar y maldecir y cobrar diezmos. No, eso no, aquí lo contradice. Saulo vio a Jesús en persona y no fundó su changarrito aparte. Él podría haberlo hecho, yo me encontré con él persona a persona. Él va y se entrega en manos de la iglesia. Y el Señor también le dijo a Ananías: va a Saulo, a la casa de un tal Judas, allá está Saulo, ve, sánale la vista y bautízalo. Y Saulo, bautizado por Ananías, empieza a predicar. Como le dice Ananías: no hay que perder tiempo, levántate ya y te voy a bautizar. Y él empezó a predicar con mucha dificultad, porque luego de ser perseguidor, ahora predicando a Cristo, ¿qué es esto? Tuvo mucha dificultad para él empezar a predicar. ¿Y a dónde fue? A recibir fuerzas, a entregarse, a que le dieran instrucciones de qué tenía que hacer. Donde el Papa. Va donde San Pedro, a Roma, a hablar con el Papa, a entregarse a él y a los demás apóstoles que habían allí. ¿Qué tengo que hacer? A recibir instrucciones. Y empezó a ser el gran apóstol, columna de la iglesia, junto con San Pedro. Pedro evangelizando a los creyentes judíos y Saulo a los no creyentes, a los gentiles, al mundo entero. Bueno, imitar a Pablo y ser obediente a la iglesia. Predicar, pero en el nombre de la iglesia. Lo que predica la iglesia, sin salirnos de la doctrina de la iglesia, que es la única que tiene las llaves de la salvación en Pedro. Otra enseñanza de esta gran fiesta del apóstol San Pablo. Hoy estamos hablando de su conversión. El 30 de junio hablaremos de su martirio, pero hoy de su conversión. ¿Yo de qué me tengo que convertir, hermanos? Yo puedo ser también un Saulo que persiguió a mis hermanos, que no los amo, que los envidio, que no los ayudo.
¿Yo de qué me tengo que convertir, hermanos? ¿De mi egoísmo, de mi envidia, de mi ira, de mi pereza, de mi orgullo, de mi vanidad, de mis resentimientos, o de mi soberbia, de mi avaricia, de mi lujuria, de mi murmuración, de mi maledicencia? ¿De qué me tengo yo que arrepentir? Y hoy es el día de pedirle al Señor, por intercesión de San Pablo, que nos ayude a ser fieles a la voluntad del Señor, como Él lo fue, y convertirnos en anunciadores de Jesús, como lo fue Pablo. Reparte este mensaje, hermanos. Todos podemos ser misioneros en salirnos de la casa. Ahora con estos medios tecnológicos, toque la flechita y mándelo a su familia, a su grupo. Si usted tiene un grupo de 20 o 30, con uno que lo escuche, ese uno, si se convierte, si obra bien porque usted le ayudó, es un mérito para usted. Usted puede ser también hermano misionero y predicador, como lo fue San Pablo. Todos estamos llamados, hermanos, a predicar, a anunciar el mensaje salvador del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos un feliz y bendecido día en Jesús. Tengo que luchar, ay de mí si no lo hago.